Pero después, ¿qué hacen estos seres de la oscuridad, y conocido como Yuheba, estos dioses arcontes? ¿Qué hacen? Crean la confusión, Babel, 70 idiomas, 70 lenguas, 70 maneras de pensar, para confundir. Ahí están las 70 religiones básicas. Hay miles de religiones, pero un ejemplo nada más para ponerte. Equipos de fútbol. Imagínate, hay gente que se ha hecho daño por ellos, se ha matado, se ha vuelto loco. Otros también por su nacionalismo. Ahí usted ve cómo está el mundo judío. Por un librito se dejó guiar y su nacionalismo, no, se me inyectó el ego, que yo soy judío y me voy por mi tierra prometida. ¿Y a cuántos están haciendo daño? Hechizados por un librito. ¿Se da cuenta usted? Es simple eso. Ese es el ego que inyectaron. Ahora, cuando la persona no tiene ego, se desconecta de toda esa filosofía errónea, inyectada por los arcontes y estos dioses de la oscuridad, ¿ya? Hasta ahí hemos dado una introducción para que se pueda entender. Estoy aperturando qué significa verdaderamente el ego, qué significa verdaderamente y cómo te influencian estos arcontes. Ya sabemos que nos influencian de qué manera. El sistema está basado, por ejemplo, en los libritos. Si te vas a una religión, el cristianismo está con su Biblia, el judaísmo con su Torá, el Islam con su Corán, y también con su nación. Por eso dividieron territorios. En Europa, ¿cuántos han dividido países y les han dado un librito de cada país para inyectarlos esa división? Sucede también con los grupos políticos, con los grupos deportivos. Y la manada, la multitud siguiendo adoctrinado ellos para llevarte a la lucha, a la guerra, al caos. Y de eso se alimentan estos arcontes. Ellos se alimentan de la guerra. Estos son los sacrificios ya del templo. Ya no están los templos, primer y segundo templo, que fue destruido en los tiempos de Babilonia, el primero, el segundo en Roma, Tito el Romano. Ya no, sino que el templo ahora son las muertes. Ahí está viendo en el Medio Oriente. El templo, también la destrucción del templo también vendría a ser los deportes. Cuando vas en extremo el deporte. Ahora, el deporte no es malo, hay que entender. El deporte no es malo, señor. Ahora, cuando te vas al extremo, tú das tu vida, haces daño a otros por ese grupo, allí está el error. Por eso siempre la armonía, el neutral, el medio, no te vayas al extremo. Lo mismo sucede con el dinero. Te inyectaron ese billetito del dinero y la gente va al extremo, trabaja día y noche por ganar dinero, abandona a la familia, ya no ve ni a los hijos y se dedicó a trabajar. Como los mineros, ¿cierto? Los mineros trabajan 20 días pero afuera y ya lo ven a la señora a veces. La mayoría se separan y los hijos abandonados. Entonces te fuiste al extremo por amor al dinero. Hay diversos mecanismos para generar dinero sin ir al extremo, ¿ya? Los magnates, por ejemplo, matan por dinero. Entonces, también es una herramienta para inyectarte ego el dinero. Hasta ahí estamos claros en el tema. Si hay consultas para ir a la siguiente parte. Saludos para Choco, Sirio, Alexandro y muchos más. Por acá está lloviendo, por eso suena un poquito, ¿ya? Pero me dio mucho ánimo para compartir información con ustedes que yo estaba pensando, analizando en estos días. Ahora sí, ya saben que esto del ego fue creado artificialmente porque usted es la luz primigenia. Fue creado para guerras, odios, caos, división, muertes, para alimentar esta oscuridad. 3D. Ahora, lo importante es entender, si por ejemplo nos vamos para hacer un poco de introducción relacionado a los libros. Todos los libros sagrados, Biblia, Talmud, Corán, etcétera, libros del hinduismo, la astrología, hay siempre algo que rescatar ya de esos libros, ¿ya? Eso es como la persona que ya despierta tiene que entender que en cada libro hay algo que rescatar. Es como separar del trigo de la cizaña, ¿ya? Tú tomas el trigo de ese libro, por ejemplo, vas a la Biblia, rescatas lo que te puede servir para empatizar el mundo. También vas al Talmud, lo mismo, ¿ya? Para que se entienda. Que es un libro de dualidad, de confusión, la Torá, pero para que lo entiendas y no lo lleves a un dogma,
tienes que empezar a despertar, activar tu tercer ojo, que hay diferentes herramientas, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Berajot, Talmud, el libro de Berajot, Talmud, nos dice que todo está decretado en el cielo. Todo está decretado en el cielo. Menos tu decisión de ser rasha, es decir, malvado, o sadik, justo. ¿Por qué dicen los sabios del Talmud esto? Y en la Kabbalah también se menciona. Se menciona esto. ¿Por qué? Vamos a mostrar ya desde diferentes enfoques. Por ejemplo, cuando la persona muere en esta rueda de samsara, recuerda que hay una reencarnación. La persona cuando muere todavía en confusión por diversas filosofías, religiones, por sus acciones. ¿Qué pasa? Se presenta un túnel blanco, ¿cierto? Hay un estudio que nos dice que al morir se presenta un túnel blanco y llega al juzgado celeste. En la religión cristiana se le conoce que todos serán juzgados, ¿no? ante Cristo, ante el tribunal de Cristo. En el judaísmo se conoce como el tribunal celeste, y también en la Kabbalah y en otras filosofías se conoce que será juzgado, ¿ya? Se presenta esa persona que fallece, su alma, que es inmortal, porque tú eres inmortal, tu cuerpo es breve, tu vestimenta nada más, 3D, en donde está programada toda esa dualidad que ya mencionamos. Se presenta en ese juzgado celeste, ahí están los arcontes, los anunnakis, el dios Yuhebajé, que es un conglomerado, no es un individuo, son muchos esos dioses, pero lo llaman uno como una corporación. Cuando tú ves una corporación, tiene una marca, es uno, una corporación. Ese es el dios uno, ¿ya? Y ellos juzgan y presentan, hablando un poco esotéricamente, se presentan una pantalla cósmica, en donde te dicen, mira, ¿qué hiciste, qué no hiciste? Mataste, hiciste el bien, viviste hasta los 70 años en el momento que estabas en la tierra. Por lo tanto, Señor, tienes un karma, te van a decir en el juzgado celeste. Tienes un karma o un tikkun, si estudiaste la Kabbalah, que significa rectificar. Entonces, tienes que nuevamente reencarnarte en la tierra. Tienes que reencarnarte en la tierra y, por lo tanto, ya bajas con un tikkun programado. Esos jueces dan un edicto. Esos arcontes, anunnakis, etcétera, seres de la oscuridad que se encargan de juzgar, pero no es el Dios verdadero, no es la luz primigenia el que te juzga, sino es estos arcontes, conocidos como ángeles, ¿ya? Ellos te juzgan y te implantan en tu avatar, en tu cuerpo, tal como el PNL, programación neurolingüística, con una tecnología muy avanzada, te impregnan esa información dentro de ti. Entonces la persona desciende, ingresa en una mujer, ese óvulo en el acto sexual, y al momento de nacer también hace una alusión los sabios de la Kabbalah, que le golpean en la boca a un bebé. Ya lo golpean y se olvida todo ese bebé, toda la información, reseteado, tal como tu celular, le liberan todo y quedas en cero, nefesh, visión de niño, de bebé, empieza de cero, pero ya está programado, está decretado qué le va a suceder. Por eso dice en diversos libros religiosos, dice que todo está decretado, que Dios tiene el control de toda la raza humana. Dios mata, Dios da vida, Dios destruye, Dios edifica, Dios te ensalza, etc. Eso dice en su libro, Él tiene el control. Pero estamos hablando de ese Dios en minúscula, no el Dios primigenio, en minúscula, que Él tiene el control en esta 3D, en este mundo de la cárcel mental. Por lo tanto, este niño que nace ya, ¿qué le espera? Nuevos implantes, nuevas inyecciones de ego para vivir un mundo de caos en esta tierra, en su tiempo de vida. Se dice, por ejemplo, como dice que está todo decretado, imagínate, como está todo decretado, va a nacer en cierta carta natal, quizás nazca el bebé y su carta natal vendría a ser ¿qué? Es un Aries. Nació en el mes entre el mes de Nisan, si nos vamos al área hebreo, o que bueno, Nisan viene a ser aproximadamente entre marzo y abril, o mayo a veces, va a depender. Pero dentro de esos meses nace y ya nace con la carta natal de Aries. Entonces va a tener esa característica implantada por los arcontes
de Aries. Ahora, imagínate si nace como Géminis o como Acuario, como Leo, va a tener esas características porque los arcontes le implantaron esa característica y también va a tener ese individuo, independiente del colectivo, un karma que pagar. Imagínate que a los 30 años esté decretado que va a morir, que va a vivir 30 años nada más desde que nace. Puede que nazca, su decreto de castigo, pues que sea, va a morir, va siempre a vivir pobre económicamente, o va a ser un ser que siempre va a estar enfermo. Y hay ticún, por ejemplo, que hay personas que nacen con esquizofrenia, ¿cierto? Enfermos, nacen, ya ese es el ticún de esos Elohim que crean. Hay personas que de repente le va a pasar un accidente a 30 años en un auto. Esos son los ticún, el karma de estos dioses. Ahora, todo está decretado, pero menos dice ser. Tienes que ir, por ejemplo, al libro de Berajot, ¿ya? En Berajot, del Talmud, allí está esta frase, dice, todo está decretado en el cielo, es decir, en el juzgado celeste, ellos te decretan. Pero, ¿cuál es la única libertad que tienes dentro de este mundo 3D? ¿Ser malvado o ser justo? ¿Ser sadik, que significa justo, o ser rasha, que es ser malvado? Eso dicen los sabios. Y tienen mucha razón en este mundo 3D, me refiero, en este mundo de la oscuridad, de este Dios de la oscuridad, Yuhebajé. Hay que saber diferenciar por eso. Entonces, imagínate que alguien que conozca por allí tú, a los 30 años está decretado según su carta natal que a los 30 años le va a pasar un accidente. Y que esa persona, dentro de su influencia astral, que los ángeles le influencian, es muy trabajador, busca mucho la intensidad del dinero, está muy apegado a lo material, al dinero, ama el dinero, entonces trabaja mucho, es ególatra en el dinero, busca el dinero. ¿Y qué pasa? Por trabajar mucho está apresurado, porque estaba decretado en la influencia astral, está apresurado, y por querer llegar más rápido al trabajo pasa en rojo el semáforo, lo aprieta un auto. Entonces, por su ignorancia, por dar más valor al trabajo en vez de dar valor a él mismo, lo pasa un accidente. Se dejó influenciar por el poder del dinero, que también es una energía utilizada por estos arcontes, por estos seres de la oscuridad. Lo mismo sucede en la salud. Imagínate si la persona tenía decretado, según estos arcontes, que a los 40 años la persona iba a morir por cáncer. Pero que él podía cambiarlo, él podía cambiar con su sabiduría. El problema es que él se siguió rigiendo por estos astros, por estos dioses. Entonces, él como zombie, nació de bebé en Nefesh, reseteado de memoria, nació de bebé como un ciego, como un zombie, seguía el sistema nada más, sin cuestionarse nada. Entonces él comía chatarra, pensamientos negativos, veía películas de repente de terror, comida tóxica consumía, aceptó el dogma de los médicos que al decir que el cáncer no tiene cura y se dejó vacunar, imagínate, se dejó inyectar antibióticos, todo ello. No se cuestionó nada del sistema. Entonces a los 40 años llega y tiene cáncer. ¿Pero quién le enfermó? El sistema. ¿Pero por qué él se enfermó? Por la ignorancia, por no entender que su trabajo era liberarse del yugo de este sistema, de los arcontes. Entonces, esa es la influencia de la ceguera. Por eso esa persona anda como zombie, sometido quizá al trabajo, quizá en busca nada más de placer. Pero no entendió que su despertar es más grande. Liberarse del yugo de la esclavitud de este sistema. Entonces, si logra ese despertar masivo, él entiende que tiene que comer comida saludable, tiene que comer comida natural, poner sus pies a la tierra para que neutralice esas energías negativas, que yo lo hago, ya conectando a la madre tierra, etcétera, y pensamientos positivos, materializando con los mantras, palabras que yo soy saludable, yo soy un ser de luz, yo soy un ser de mucha sabiduría, siempre en el presente. Se va despertando ese personaje a los 40 años, ya no le llega, ya no le va a alcanzar esa influencia astral que tenía decretado esos arcontes, Elohim. Ese es el ser que va despertando, de todos esos egos. Pero ¿qué pasa? Muchas personas, como andan como zombies, van,
Y encima van a un tarotista, a un astrólogo van. Y el astrólogo, como está concatenado con conectado con esas influencias negativas, le van a enviar información y va a repetir ese astrólogo porque está conectado con los Elohim, con los arcontes, con los seres de la oscuridad, con los grises, etc. Y le van a decir, mira, a los 40 años te va a pasar un accidente, señor. Y lo llega a pasar un accidente a los 40 años y la persona, oye, este sabía la verdad. Este sabía la verdad, este es un genio, este astrólogo, sabía la verdad. Pero el trabajo era desconectarte nada más. No necesitabas ir a un astrólogo. El astrólogo te confirmó, te profetizó, tal como un pastor. Un pastor te profetiza, no, señor, si tú no sigues bajo el criterio de la iglesia, el Espíritu Santo no te va a proteger y por lo tanto te van a seguir las plagas, las enfermedades. La persona cree, creer es crear. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice que todo está decretado en este mundo 3D. ¿Ya? Ahora, el plan de acción, ¿cuál sería? El plan de acción. Ahora un poquito antes de continuar con para ampliar el tema, si acá hay varios ya conectados, gracias por su tiempo, ¿ya? Gracias por su tiempo. En el libro de Éxodo, para hablar cómo se maneja este sistema, ¿ya? De manipulación, cómo se maneja este sistema 3D y cuáles son sus emisarios de estos que se encuentran en el tribunal celeste que habla la Kabbalah. O en el cristianismo también se dice que Cristo está listo para juzgarte a los muertos y a los vivos, ¿cierto? ¿Cómo se maneja este sistema? Vayamos. En el libro de Éxodo, si tú mismo quieres ir, vete al libro de Éxodo, capítulo 23. 23. Es igual, si tú vas a una Torá, vas a la Torá, dice lo mismo, puede cambiar algunas palabras, pero también en la Biblia cristiana dice lo mismo, ¿ya? Porque acá yo tengo un Tanaj, que es similar a la cristiana. Si tienes el Torah Emek también, que es lo básico del judaísmo, también dice lo mismo, ¿ya? Vamos a Éxodo 23, 20, 28, dice, he aquí, yo envío un ángel delante de ti para guardarte en el camino y para introducirte en el lugar que te tengo preparado. Guárdate de él y escucha su voz. No le seas rebelde, pues no perdonará vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Entonces dice, guárdate de él, escucha atentamente lo que te dice ese ángel. Es decir, en ese momento de que tú te programaron, estás en el tribunal celeste, también te delegan un ángel conocido como el ángel de la guardia, ¿ya? Conocido como el ángel de la guardia, que muchos lo conocen en diferentes, hasta los cabalistas, los astrólogos reconocen eso, un ángel de la guardia. Tú dices, no, esta persona tiene su ángel de la guardia, dice, de la guarda o de la guardia, o su guardián, etcétera, ya su serafín, lo dicen. Entonces, cuando tú naces, en una fecha tu carta astral ya te delegan un ángel. Por ejemplo, ayer estaba compartiendo en el grupo de WhatsApp, que les invito también a los que quieren unirse para que tengan más detalles de esta explicación, que hay 72 nombres de Dios o 72 genios de la Kabbalah. ¿Ya? 72. Por ejemplo, si tú ves un poquito para ir, por ejemplo, al área individual, dentro de esos 72 nombres de Dios, un ángel es delegado a ti, que son 3 letras hebreas fusionadas. Ese te pertenece a ti, ese es tu ángel. Ese es tu ángel, ¿ya? Y también, y hay compartido en el grupo de las personas a cuál ángel le delega a cierta persona. Por eso esa persona tiene una influencia y siempre tiene una característica. En términos generales, por ejemplo, los Géminis son duales y son buenos en la comunicación, ¿cierto? En términos también generales, los Acuarios son emocionales, son sentimentales, les gusta estar en familia, los acuarianos. En términos generales me refiero, ¿ya? Para poner un ejemplo. Porque tiene un ángel que les influencia a ser así. De esos 72 nombres, tienen un ángel. Ahora, vemos, por ejemplo, que esos ángeles en el colectivo trabajan ¿de qué manera? Como guardianes para mantener a la granja en esa dualidad y que no se salgan de... Es como poner cuando tú tienes una ganadería,
miles de vacas. Pones guardianes ahí, ¿cierto? Para que no se salgan del terreno, para que no hagan daño, para que coman, etc. Es igual, esos ángeles, ¿eh? 72. Ahora, esos ángeles trabajan cada 20 minutos, 72 nombres de Dios, cada 20 minutos de cada hora trabajan esos ángeles. Por ejemplo, si tú multiplicas 72 por 3, perdón, 24 por 3, si tú multiplicas te sale 72. Haz la multiplicación tú. Si multiplicas 24 por 3, te sale 72. Exacto, entonces allí está confirmando que cada ángel, porque en una hora, por ejemplo, hay 60 minutos, ¿cierto? Y si vas sumando, ahí encaja exactamente los 72 ángeles que trabajan cada 20 minutos de las 24 horas. Pero hay un ángel personal tuyo, que él viene a guiarte para que estés controlado y ese decreto se cumpla. Recuerda que cada persona ya está decretada. ¿Qué le va a suceder? Como mencioné. Entonces, ese ángel se encarga y por eso dice acá en el mismo Éxodo que cuídate de ese ángel, dice, guárdate de él, dice el Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 21. Léele tú mismo, dice, guárdate de él y escucha su voz, no le seas rebelde, pues él no perdonará vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. ¿Nombre de quién? Del mismo grupo de draconianos. Eso es el implante, el ego que te instalaron, que tiene que suceder ese episodio. Y ellos están atentos para que tú no salgas del engranaje de esa granja, en la 3D. Y por eso pusieron, por ejemplo, maestros avanzados en la cuarta dimensión. Recuerda que la cuarta dimensión es como acceso a un puente a la quinta dimensión. Este mundo es mental, lo dice Hermes Trismegisto, ¿cierto? La quinta dimensión es un mundo de la hora. No hay culpas. Tu futuro tú lo creas con tus acciones en el presente. ¿Ya? La 3D es pasado, presente y futuro. Hemos hablado muchas veces. La quinta dimensión es el ahora. Entonces, tu pasado no existe, entonces no hay culpas. Actúas desde ahora. Cortas desde ahora todo lazo de miedos, temores. Cortas todo el lazo con esos Elohim, con esos dioses que decretaron en el juzgado celeste. Entonces, ahora entiendes que tú eres un dios en evolución. Y no tienes que dejarte influenciar por ningún ángel. Por ningún ángel. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la persona es astróloga? O se va a una tarotista. Le va a decir, Señor, tú en tu pasado hiciste, de repente, hiciste daño a alguien. Mataste, violaste, no sé. Y por eso estás pasando en tu vida presente un daño, un sufrimiento. Ese es el karma que te está siguiendo. ¿Se da cuenta? Ese es el implante. Recuerda que la palabra es el ADN del universo. El poder de la palabra crea egregor, alimenta egregor para bien o para mal. ¿Ya? Entonces, esa es la influencia. Por eso muchas personas que están bien conectadas a la astrología que dicen, ¿no? Que tú eres Aries, eres un ser de fuego. Por lo tanto, tú tienes ciertas características. Y esas personas actúan desde esa característica. Por ejemplo, los Géminis son duales y pueden irse al extremo, al extremismo. ¿Ya? Un tiempo pueden estar en un lado, eso es cuando estás conectado a ese genio. Puede que de repente seas muy materialista cuando eres Géminis. Buscas con intensidad el dinero. Buscan con intensidad de repente el placer. Entonces, esa es la dualidad de Géminis. Hace poco, por ejemplo, también conversando con un Leo, entendí que Leo tiene una gran ventaja y a la vez una desventaja. Por eso hay que saber usarlo, ¿ya? Que el Leo, el maestro Leo, trata de agradarlo a todos, ¿ya? Esa es su característica. Trata de agradar a todo el mundo, estar en bien con todos. Él no sabe separar. Por ejemplo, él puede estar de acuerdo con el ladrón, con el que viola, con todas esas personas. Recuerda que la persona no es mala, sino que sus acciones son malas, porque tiene influencia negativa de esos ángeles que le impulsan a hacer el mal.
Y esa persona, por ejemplo, puede estar bien, como dicen en términos generales, esa persona, el, 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 de este signo zodiacal, trata de estar bien, aunque sea con Dios y con el diablo. ¿Se da cuenta? Pero en el mundo 3D tú no puedes hacer eso. Imagínate yo estar bien con un ladrón, o con una persona que viola o roba, y a la vez estar bien con personas que hacen lo justo, que no están de acuerdo en robar, que no están de acuerdo en matar, con personas pacíficas. Yo no puedo estar de acuerdo. Bien, estoy de un lado o del otro. Entiendo, sí, de una manera profunda que esas personas lo que hacen son sus malas acciones o defectos nada más. Que pueden cambiar, sí, volverse seres de luz, sí. Pero eso no implica que yo quiera matarles a ellos o hacerles daño. Yo no los voy a odiar, simplemente me separo de aquellas personas para no aprender aquellos defectos. Pero la persona de Leo trata de empatizar con todo, desde la perspectiva, por ejemplo, como él puede apreciar la dualidad del Géminis, él se da cuenta que no puede estar con Dios y con el diablo. Para poner un ejemplo nada más, porque sabemos que Dios y el diablo es metafórico nada más. Dios significa la luz y el diablo la oscuridad, es decir, los malos actos y los buenos actos. Entonces tú no puedes agradar a los dos lados, porque tú representas hay una frase que dice de las tres personas que hacen malas acciones o buenas acciones, tú eres el cuarto, tú vas a aprender de ello. Si en algún momento tú te juntas con muchos ladrones, vas a pensar que robar es bueno. ¿Cierto? Entonces hay que saber separarse, por eso está la 3D y la quinta dimensión. En la quinta dimensión sí puedes utilizar ese camino, porque imagínate, toda la humanidad entendiendo que robar no es bueno, porque la quinta dimensión, el ser de la quinta dimensión entendió que somos abundancia. Entonces no hay motivos de robar, porque yo soy abundante, yo con mis pensamientos y acciones yo atraigo la abundancia. ¿Para qué robar? ¿Para qué matar? Si yo soy abundante y no necesito estar quitándole territorio a otros. Para poner ejemplo en términos religiosos, fueron al extremo los religiosos, porque les dijo un librito. Imagínate, ellos en el tiempo de Canaán, lo que está escrito en la Torá, dice que fueron y quitaron territorio a los cananeos, jebuseos, etcétera. A los cananeos lo quitaron terreno porque ese Dios los mandó. Ese Dios sabía que al introducirles en ese lugar, ellos iban a crear caos y se alimentaban de ello. Ellos le mandaron a hacer eso. Entonces les envió a quitar territorio, a robar territorio, para que se alimenten. Pero ellos no entendieron, porque estaban en una baja vibración aquellas personas. Pensaban que el mundo es limitado o no es abundante. Entonces, como no es abundante, hay que robarle a alguien porque es escaso el mundo. Pero un ser de quinta dimensión, un ser que ya entendió el mundo de la abundancia, ¿por qué tengo que robarle territorio a alguien? ¿Se da cuenta? Esa es la influencia de los 72 ángeles que habla la Kabbalah. Ese ángel personal te puede influenciar para mal, y a través de ese librito te influencia. Y hay que entender que ese librito no es de Dios, no es palabra de Dios, es palabra nada más de los arcontes para llevarte al caos. Y siguen los cristianos judíos encaminándose por lo que dice ese librito. Y acá continúa, por ejemplo, en Éxodo, ese ángel te dice, cumple lo que yo te digo. Y en el 23 dice, cuando fuere mi ángel, algunos le ven literal y actúan de forma literal. Cuando fuere mi ángel delante de la faz de la tierra, te llevaré al emorita, al hitita, al perizita, al cananita, al libita, etc. Yo los destruiré, dice ese Dios conocido como Yuhevaheo Hashem para el judaísmo. Y eso están haciendo ahora, influenciado por este librito. Y ellos no entendieron que ese librito son los egos que le implantaron, le influenciaron como implantes o identidades. Que ellos no son judíos, ellos no son cristianos. Ese es un implante artificial. La verdad es que tú eres un ser de luz, de amor, la luz primigenia. Al principio eso era, todo luz. Y al principio de Babel también había un solo idioma, el amor. Se da cuenta la diferencia de ver un mundo más avanzado versus la división que fue creado por este sistema de la oscuridad. Estos ángeles que yo mencioné se encargan de inyectarte la dualidad. Y tienes un ángel encargado
Ahora, cuando tú entiendes que estás por encima de toda influencia astral, tú te liberas de todo este sistema, y al entender que tú creas tu propia realidad y tú eres Dios soberano, entiendes que cuál es verdaderamente la empatía, el amor, la unidad, y no te dejas llevar por estos libritos. Ahora les menciono este librito nuevamente, si puedes leerlo, estos libritos, pero como investigación, no como un dogmático ya. Les mencioné, por ejemplo, yo sigo investigando la Torá, la Kabbalah, el libro del Zen, el hinduismo, la metafísica, etc. Pero sacando la cizaña de ese trigo, de la buena palabra, porque está mezclado. Esos libros ya están influenciados satánicamente. ¿Por qué le digo Satán? Porque mezcló el mal y el bien. Dios creó el mal y el bien. Ese Dios que decretó tu karma. Pero el verdadero Dios no decretó nada. Lo que decretó, podríamos decir, bueno, ni siquiera decretó, sino que Él te entregó el libre albedrío. Ahora tú tienes que evolucionar, madurar como un ser de luz y entender que no tienes que hacer daño a nadie y que el mundo es abundante. No tengo que robar, señor, a nadie. Porque si el mundo es abundancia, yo creo mi realidad visualizando eventos y actuando desde esa perspectiva, y se va a abrir puertas en el mundo metafísico y se va a plasmar en el mundo físico tu evento saludable. Tú eres un ser saludable, pero no solo creas que eres saludable, sino que actúa comiendo comida saludable, comida libres de pesticidas, poniendo tu pies a la tierra directamente, descalzo, para que neutralices las energías negativas, implantando palabras positivas como mantras, siempre en el ahora, soy saludable, soy ser positivo, ayunos, desintoxicando tu cuerpo, ciertas fechas, tú decides. Eso es el verdadero ser de luz, que solamente investiga, pero no se deja influenciar por esas fuerzas negativas, que son los 72 nombres de ese Dios, Yuhebajé. Ya por eso dice acá el Talmud. Ahora, también dice el Talmud, y lo dice la metafísica, dice, en lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en hacer el bien, eso va a aparecer el bien, y va a aparecer verdades más elevadas. Entonces vas a actuar acorde a esa verdad, en la armonía, en la empatía. Pero también si te enfocas en el mal, también va a aparecer el mal. En lo que te enfocas se expande. Ahora el Talmud lo dice, también dice, por donde quieras ir, ellos te llevan. ¿Quiénes ellos? Esos ángeles, esos 72 genios, que son para mantener controlada a la granja humana. Ellos te llevarán. Ahora, lo único que no está decretado, dice aquí, porque eso está dentro del libre albedrío, aunque no tenemos libre albedrío, porque la humanidad quiere ser esclavo, por eso no tiene libre albedrío. ¿Ya? Porque se dejó someter por ese Dios, por eso no tiene libre albedrío. Pero cuando va evolucionando, desconectando de ese mundo mental de la cárcel, gradualmente va volviéndose soberano, gradualmente. Entiende que este cuerpo no es tuyo, este avatar es breve. ¿Quién eres tú? Tú eres la luz primigenia, que eres el inmortal, que no hay enfermedades, y de verdad que no te enfermas. ¿Por qué no hay enfermedades? Porque empiezas a comer saludable, no te dejas inyectar por paradigmas negativos de los médicos, que los médicos, no, el cáncer no tiene cura, la diabetes no tiene cura. Señor, empiezo a comer saludable, mi cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Son implantes nada más de los médicos, es de los grupos religiosos, etc. Eso es el ego para hacerte daño. Esas son las influencias que te envían, y los intermediarios vienen a ser los médicos, curas, pastores, rabinos, etc. ¿Ya? O políticos, si quieres verlo también desde ese punto. Entonces, esa es la influencia astral. Por donde quieras ir, ellos te llevan. Ahora, lo único que tienes que tú decidir, dice en el mismo Talmud, sé que el Talmud es un libro mayormente satánico, satánico porque está inmerso la verdad y la mentira, lo entendemos, pero hay partecitas que podemos tomarnos, como dice acá Berajot, por ejemplo, todo está decretado en el cielo, y cuando hablé de decreto estamos mencionando que esos Elohim en el tribunal celeste te dicen ya 30 años, van a ser en la carta astral de Géminis, nació tal día, tiene influencia, su ángel personal es y está en las letras hebreas, 3 letras hebreas, ese es su ángel. Y, por ejemplo, tiene nombres específicos también dentro de los 72 nombres de Dios, que eso voy a estar dando a conocer en otras transmisiones, ¿ya? Sería bueno los que pueden conectarse a mi YouTube, que ahí voy a dar transmisiones también.
para que sepan qué nombre tiene esos ángeles que te empujan a mantenerte en la granja. Ahora, ellos te llevan, dice, por el camino que te quieres conducir. Ahora, tú decides ser Rasha o Sadik. Rasha es ser malvado, Sadik ser justo. Pero estamos hablando de una justicia no como un religioso, porque para el religioso justo es maldecir, dentro de la Kabbalah el justo, el Sadik para ellos es maldecir. Ok, yo tengo que leer los 3 veces el rezo porque Dios me manda y maldigo a todos los pueblos, versus yo soy el pueblo elegido. O mato en nombre de Dios y quito territorio porque me dijo un librito que tengo que recuperar mi tierra prometida. Esa es la justicia errónea de la religión. Pero estamos hablando de un sadik justo más elevado ya, que entendió que el amor es lo que es el todo. ¿Ya? Entonces, tú decides ser sadik o rasha o malvado. ¿Por qué? Imagínate si tienen decretado que la persona va a ser pobre en su vida. Va a ser pobre, económicamente me refiero. Va a vivir penurias, todo ello. Entonces la persona le va a influenciar esos ángeles y como es pobre va a decir, bueno, Dios me ha castigado, entonces voy a buscar un mecanismo de salir de esta pobreza y voy a robar, voy a asaltar. Y hasta, como fue influenciado por este adversario, empieza a robar, a hacer daño, lo matan, entonces vive un caos ese personaje, o está en la cárcel. Se dejó influenciar y se hizo rasha, se hizo malvado. Ahora, independiente que esa persona lo hayan decretado que iba a ser pobre, pero si empieza a entender que él tiene ese potencial de crear su futuro, de desconectarse de todas las influencias astrales y que esa influencia astral o decreto que le inyectaron en su subconsciente no es él. Ese avatar no es él. Entonces él empieza a visualizar un evento para aperturar abundancia en su vida. Como ya le mencioné, haciendo mantras, visualizando, por ejemplo, que tiene una empresa ya, como lo vemos en la metafísica, todo lo que te enfocas se expande. Y utilizando oraciones, que le podemos llamar mantras también. Oraciones es un conjunto de palabras, mantras diciendo, yo soy abundante, la riqueza me persigue, la abundancia me persigue, yo soy un ser abundante, siempre hablando en paz, en presente. Bueno, en paz también, presente. Pero vibrando, visualizando ese evento como lo estarías palpando ya. Y actuando a la vez. No esperar sentado y decir, no, ya, solo yo traigo con sentarme nada más. No, actuando también. Y se va a aperturar situaciones, puertas para que tú concretes ese plan. Esa es la fase de los 4 mundos. Pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. Los resultados. Tal como los 4 elementos. Ahora le inyectas amor a esos 4 elementos, entonces se lleva a concretar. Tú te desconectaste de todo ese karma, entonces te empiezas a volver un ser que ya tiene abundancia. Ya no tienes que robar, porque sabes que eres abundante. Pero el escaso roba. El escaso, como le inyectó en su cerebro ese librito, le dice, no, tienes que ir a tomar esa tierra prometida, está peleando por una tierra allí, matando otros, destruyendo otros, pero se volvió un transhumano ese personaje porque creyó en un librito, pensando que la palabra de Dios. Da lo mismo de qué religión sea. En ese mismo fábula están viviendo los cristianos y judíos, porque los cristianos están desde lejos, aleluya, aleluya, que el Dios Israel dio esa tierra prometida y por lo tanto ellos son dueños de esa tierra y tienen derecho a matar, a destruir, tal como lo hizo Josué. Y se dice que Netanyahu es en la actualidad el mismo Josué en reencarnación. ¿Se dan cuenta cómo les manipula ese librito? Eso es el ego, señores. Eso es le está influenciando esos egregor, esos Elohim, para que siga el caos. Y esa persona muere, si sigue dormido, muere y va a volver a presentarse al tribunal celeste y nuevamente le van a mostrar en la pantalla cósmica, no, tú mataste, tú hiciste esto, tú te robaste, etc. Tienes un karma. Vuelve nuevamente a la rueda de Samsara. Y así, ese va a ser su infierno, que va a volver a la rueda de Samsara siempre por su karma. Pero cuando despiertas, ¿qué pasa? Te desconectas de todos esos seres y entiendes que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Y dejas este cuerpo, llegó su tiempo de desconectarnos, tu alma primigenia asciende, los Elohim le van a esperar, pero como tú ya entiendes que no
tienes ningún karma, ningún tikkun. No es que no hayas hecho nada negativo, sino que entiendes que ellos pusieron las trampas. Ellos son los culpables. Tú naciste como niño, en Nefesh. Tú naciste cuando te resetearon la memoria, cuando naces en reencarnación. Entonces tú no eres culpable de lo que te hayan inducido a hacer mal. Entonces tú ya entiendes, eres un ser libre. ¿Por qué? Yo no tengo ningún karma. Entonces nuevamente naces, quizá en otros planetas, en otras, ya no en esta Tierra, quizá vayas en la Tierra Antártica, donde están los otros seres más avanzados de quinta dimensión, o te vas a la tierra hueca, que hay seres de quinta y sexta dimensión, perspectiva más avanzada. Viven en un mundo de paz, de tranquilidad, no como acá en la Tierra. O quizás vuelves como un maestro en la Tierra más avanzado. ¿Se da cuenta? Entonces, esos jueces, Elohim, no te pueden decretar nada porque ellos crearon las trampas. Ellos te inyectaron ego para tú caer en el juego de esta Matrix. Tú le podrías culpar a un bebé. Le podrías culpar a un bebé de 5 meses que él no entiende, no discierne, se va y mete su mano en el fuego y se quema. ¿Lo puede culpar? No, no le puedes culpar. ¿Quién es culpable? El padre, porque él no cuidó. Entonces, ¿quién es en este caso el culpable? Los Elohim, que te indujeron a hacer el mal, pero tú no entendías. Tú puedes culpar a un niño, a un bebé. Por ejemplo, hace poco conversando con una persona me dice, no, que nosotros decidimos. Desde la Kabbalah te enseñan que dice que cuando en el tribunal celeste se presentan las personas, ellos deciden en qué madre o padre reencarnar. Ellos deciden. Ellos deciden. Entonces, tú decides también si vas a ser rico o pobre. Tú, según la persona cabalista, me dice que, y según los estudios de la Kabbalah, sí, estamos hablando dogmática, porque la Kabbalah recuerda que llega hasta la 4ª dimensión nada más. No llega a la 5ª dimensión. La Kabbalah es dogmática. En la Kabbalah todavía estás en la rueda de Sansara, estás pagando un tikkun, el tikkun Aulan, rectificándote, etc. Esa es la herramienta de la Kabbalah, mantenerte en la rueda de Sansara. Los maestros de la 4ª dimensión están allí. Entonces, como les menciono, sí, allí me está escribiendo Yamina. Saludos para Yamina. Caminante. Saludos para Maestro Caminante. Perfecto. Pero se escucha la voz, sí, ¿cierto? Se escucha la voz. Ya, en lo que estábamos. Entonces, el plan de acción es tú desconectarte de todas estas influencias astrales. Entonces tú decides, empiezas a crear tu futuro y no te dejas manipular por estas fuerzas, por estas influencias astrales. Ahora, si quisiera consultas, preguntas para los que quieran, quizá les ha quedado dudas de esto. Si hay consultas, voy a estar atento, ¿ya? Para las personas. Ahí, saludos para Juan Guay también. Saludos para Juan Guay. Interesante entender qué son los implantes, ¿ya? Los implantes que te llevaron a una manipulación muy fuerte acá en la Tierra. Imagínate tú entendiendo todo esto, todo este pensamiento, que tú crees tu realidad y que no te dejes manipular por las religiones. Y cuando te presentas, porque todos dicen que se presentan en ese tribunal, pero un ser despierto ya no le pueden manipular, no necesitas reencarnarte ya con un karma. Con un karma. Y la persona que me dijo a mí que en la Kabbalah, por ejemplo, nos dicen que tú eliges el padre, la madre, dónde te vas a reencarnar, o qué vida vas a vivir también eliges. No es así. La Kabbalah te está mintiendo allí. La Kabbalah dogmática, me refiero, de los maestros de la 4ª dimensión, de los maestros esotéricos judíos. Están mintiéndote allí porque tú no decides. Imagínate, cuando te resetean la memoria, al momento de nacer a través de tu madre, naces, al 8º día al judío, al 8º día le hacen la circuncisión. Un pacto con los oscuros. Ya saben que el rabino tiene que ir, tomar el miembro viril con la boca y saborear esa sangre, etcétera, ¿cierto? Ya saben ustedes. ¿Y ese bebé eligió vivir ese evento? ¿O quién le eligió? El padre. Y el padre está ciego también. Y ahí lo
lo controlan su tercer ojo, le controlan, hacen un pacto, es un portal que abren con esa entidad de la oscuridad. Por eso el judío anda ciego. Lo mismo sucede con el cristiano. Cuando nace ya lo entregan a Cristo, ¿cierto? Le entregan a Cristo y hacen el bautizo, etc. Y también queda ciego. ¿Ese bebé eligió ser cristiano? No. Y de ahí le inducen, no, que Dios, tienes que servir a Cristo. El judío, no, tienes que ir a una yeshiva a estudiar. Y te enseñan los mandamientos de Dios, indicando que Dios quiere que actúes así, etc. Es decir, no eligió, el niño no elige, lo imponen. No hay elección allí, no hay elección. La persona me dice, no, que él elige en qué padre, en qué madre nacer. No, los Elohim imponen según los decretos, porque si por ejemplo, la persona, por ejemplo, pecó, dice, no, pecaste, en tu vida pasada mataste, pero hay que entender ya que esa acción hizo por... Aquí espera un instante porque me quiero cerrar TikTok, ya un instante, esperemos, ya, para continuar. Y ahora sí, vamos a solucionar esto. Ahí. Listo. Me quería cortar TikTok, así que parece que hay palabras que no le gustó. Pero reanudamos, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que en el tribunal celeste, de esos arcontes, de esos anunnakis y los draconianos, etc., ellos imponen un castigo por tikkun. Y le ven en la pantalla cósmica que hizo en su vida pasada. Robó, violó. Hay un castigo de por medio. Y mira, tú hiciste eso, así que tienes que volver a recargarte en la tierra. Pero recuerden que esa persona no es culpable, porque fue reseteado y como un bebé le pusieron trampas para que se caiga. Pero ellos, como quieren mantener el caos en la humanidad, de presente le dicen, vas a tener tikkun, vas a nacer en una familia, en un padre pobre económicamente y una madre pobre económicamente, unos padres, por ejemplo, que son ladrones, violadores. Ellos imponen ese decreto, no es que el niño imponga o el niño decida, es decir, ese niño que va a nacer como alma etérica, no decide él, lo imponen por ese decreto de ese castigo. Entonces él nace en una familia pobre y un padre pobre nace. Entonces va a vivir ese episodios de deficiencia económica. Y como dice que acá solo el libre albedrío que vendría a ser si actúa como Rasha o Sadik. Rasha es, ya mencionamos nuevamente, es malvado y Sadik justo. Entonces él tiene la decisión cuando va creciendo, como aprendió que robar es bueno, va a seguir, bueno, que vivió en la pobreza con ese dolor y ve a ladrones y siente que quiere enriquecerse, va a empezar a robar a otros. Entonces ella se inclinó a ser Rasha, malvado. Pero porque le decretaron los arcontes. Pero imagínate si ese ser despierta y sabe que el mundo es abundante. Nuevamente le reitero, empezaría a visualizar y se libera de los castigos de los arcontes, porque sabe que él es Dios, creador. Y ahí está claro que los arcontes, ellos son los que decretan en dónde van a ser y en dónde no, en qué región, si van a ser en un país pobre, en un país más rico, en un país lleno de delincuentes. Ellos deciden. Y le espera ya también la oscuridad acá, donde de repente nace un padre judío. En una madre judía se reencarna un padre judío, una madre judía es alma, que es luz reseteada. Y el padre al octavo día le ciega, le hace la circuncisión. Sí, así es, Cecilia, gracias. Tienes que omitir algunas palabras. Sí, perfecto. Perfecto, porque quieren bloquear aquí. Entonces, lo importante es entender que tú lo decides. De bebé, esa alma de luz que eres tú, que te decretó en el tribunal celeste, nace un padre cristiano y te va a llevar al bautismo y te va a enceguecer y por lo tanto tú vas a vivir en oscuridad a menos que despiertes. Pero por tu propio esfuerzo personal te liberas de todos esos 72 genios que te quieren mantener en la granja. Porque es el trabajo de estos 72
72 genios, ellos te quieren mantener en la granja, tal como una ganadería que ponen sus guardianes allí para que no se salgan del territorio. ¿Y cuál es el territorio? Que no quiere que despiertes. Por eso investiguen esta frase de Berajot del Talmud, dice, todo está decretado, todo. Dios tiene el control de toda tu vida, pero en este mundo mental. Y todo está decretado en el cielo, en ese juzgado, menos la decisión de ser malvado o sadí, como ya te puse el ejemplo. Esto lo voy a subir este video por YouTube, ¿ya? Por TikTok un poco más complicado porque no me dejan subir 1 hora y media, tendría que subirle por partes, entonces. Pero los que están escuchando, que estas herramientas que yo les estoy compartiendo les sirva para su propia investigación individual, no lo lleven que yo les estoy enseñando. Nada nuevo, ustedes ya lo saben. Su alma primigenia lo sabe, que ustedes no son culpables de nada. La oscuridad les llevó a los tropiezos para que ellos sigan alimentándose en esta oscuridad. Y es el momento de despertar, que tú eres un ser abundante, un genio. No necesitas guiarte o dirigirte por una influencia astral o por tu carta natal, no. No necesitas una tarotista que te diga, señor, a 20 años te va a pasar un episodio de caos, te puede pasar un accidente, y tienes que pagarle a la tarotista. Bueno, es negocio nada más, pero si tú caes, ese juego es tema tuyo ya. Pero yo nada más te recuerdo que tú eres ser de luz y que el futuro no existe, tú lo creas. La mejor manera de vivir ese futuro que no existe es tú crearlo con tus acciones. Pensamientos, acciones y resultados. Entonces yo visualizo un evento positivo, de luz, todo ello. Ese futuro que siempre es presente, porque cuando estás viviendo ese futuro, va a llegar, es un presente. Eso es el mundo tridimensional, la ilusión del mundo tridimensional, que no existe, sino que te hicieron creer que existe. Y muchos creemos que existe el futuro, porque está escrito en libros, porque hay un reloj que te dice, no, mira, más tarde va a ser las 5, las 6, las 7. Es un reloj nada más, ¿ya? El futuro tú lo creas. Empieza a crear, no creas en las influencias astrales. Creer es crear, ¿ya? Así que muchos saludos para todos ustedes. Más consultas, preguntas, estaré atento para la siguiente transmisión, ¿ya?